¿cómo estás? Yo soy Mario Brieño y te doy una cordial bienvenida a esta nueva lección, que es el inicio del modelo. Todo lo anterior es para cobrar un apetito que nos permitan llegar a esta isla, a esta meta intermedia, a este nuevo punto de salida. Esta lección es tan importante para lograr diferenciarnos de los que solo hablan y dicen todo lo que quieren lograr y a quienes están dispuestos a comenzar el primer paso en su propia excursión, en su camino de Santiago. El compromiso personal. Hay una frase que conservo en mi billetera. Es de un autor muy reconocido llamado Anthony Robbins, que dicta: siempre hay una forma de darle vuelta a las cosas si me comprometo. Anthony Robbins. Una vez que tenemos en consideración la importancia de definir un objetivo, de realizar uno de los proyectos más importantes en nuestra vida, nuestro proyecto profesional, no solo basta decir, pensar y comenzar a realizar algunas actividades para lograrlo. Tenemos que desarrollar, establecer, formalizar un compromiso. Del latín compromisum refiere la palabra dada para el cumplimiento obligado de un acuerdo. El compromiso lo realizamos con una segunda entidad, algo, alguien, que nace de un compromiso de origen que les da sustento, el compromiso con uno mismo. Existe un elemento que impide establecer los compromisos, es el miedo a no cumplir el acuerdo. Entonces, no nos comprometemos. Este miedo tiene dos ejes: el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. El miedo al fracaso es la opinión propia, la imagen propia, el significado propio que le daremos al resultado de no lograr un objetivo o bien de no realizar actividades para lograrlo. El miedo al rechazo es todo un mundo lleno de incertidumbre, de consideración, del qué dirán, de la opinión que tengan los demás por lo que hacemos, lo que logramos o lo que no logramos. Entonces, nuestra actitud y nuestro comportamiento se someten a hacer lo que nos haga ver bien con la gente, o a no hacer lo que queremos o debemos por temor a su rechazo y a su opinión. Nos jactamos de decir que la opinión de los demás no nos interesa ni manda en nuestro comportamiento. Sin embargo, muchas de las cosas que hacemos o no hacemos se dirigen por ello. Por ejemplo, nuestra apariencia, nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestras acciones. Veamos algunos ejemplos. Cuando decidimos tener hijos porque así debe ser. Y tenemos tantos niños abandonados, mal educados, resentidos, temerosos, inseguros, deprimidos, mal cuidados, mal tratados. Cuando decidimos estudiar una carrera o seguir un oficio porque es tradición familiar. Cuando tenemos mujeres maravillosas que por pena, por no dar su opinión en casa, no estudiaron o no se dedicaron a la danza o a la gimnasia o un deporte, ser físicas, biólogas o maestras. En una familia cercana que conozco, al menos tengo dos. Cuando tienes un talento excepcional para alguna expresión artística o tus preferencias sexuales que no son tradicionales y terminas de madre o padre de familia con una depresión permanente y un sueño olvidado en los escombros de la mente. La pena es una forma de miedo. La crítica es otra forma de miedo, con una frase que reza: te checa lo que te choca. Nos molesta lo que más deberíamos observar en nosotros para controlar, modificar o bien para mejorar. El miedo se opone al compromiso. El compromiso debe sobrellevar al miedo, comprometerse con lo que sabes que debes hacer, temer a la pasividad, a la laxitud, pero no a tu propio futuro. En estas imágenes y gráficas podemos observar las diferentes zonas y su significado. Que la zona de confort
de color en verde de la dependencia de una seguridad es el aparente estado de comodidad que te lleva a una muerte en vida. Te sientes seguro y cómodo haciendo lo que haces, aunque no te guste. Justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Es decir, para crecer debes atreverte a superar los miedos al cambio o bien a la incertidumbre. Esto solo lo consigues cuando eres consciente de tus talentos y de tus recursos. La siguiente es la zona de miedo, color rojo, de emociones, opiniones y creencias. Están tus inseguridades, creer que no puedes hacer algo, el miedo al cambio, te afectan las opiniones de los demás. La siguiente es la zona de aprendizaje, en color naranja, realidad, desafío. Es la zona de la realidad. Los desafíos o los problemas hacen que aprendas nuevas habilidades y amplíes tu zona de confort. La otra es la zona de los éxitos, de color azul, de autorrealización, autoestima y de sueños. En esta zona, el superar los retos de la vida o el trabajo consigues superar tus miedos y ser más hábil y más competente. Preguntémonos, ¿en qué zona nos encontramos? Esta es la historia de un aprendiz que partió en un viaje con su maestro y transformó su forma de ver las cosas. Emprendieron ambos, el maestro y el discípulo, el camino por los lugares más pobres de la comunidad hasta que llegaron a una casa a punto de derrumbarse. Era la casa más humilde y daba un aspecto de total abandono. Allí vivían 8 personas dentro de 10 metros cuadrados, 2 abuelos, 2 padres, 2 hijos, con viejas ropas, viejas prendas. Allí en ese lugar pasaron la noche el maestro y el discípulo. En medio de esa pobreza, esta familia contaba con una posesión, una vaca que con la escasa leche que producía proveía a aquella familia con algún poco de alimento de algún valor nutricional. Pero más importante aún, esta vaca era la única posesión material de valor con el que contaba la familia. Era lo único que los separaba de la miseria total. Al día siguiente, muy temprano y sin despertar a nadie, los 2 viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron del hogar y antes de emprender la nueva marcha, el maestro dijo a su discípulo: es hora de que aprendas la lección que has venido a aprender. Sin que el joven pudiese hacer nada para evitarlo, el viejo anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y mató a la pobre vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda, ante los ojos incrédulos del joven. Maestro, dijo el joven, ¿qué has hecho? ¿Qué lección es esta? ¿Quién eres tú para dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que representaba lo único que poseía esta familia? Haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar su marcha. Y maestro y discípulo partieron sin poder saber qué suerte correría aquella familia ante la pérdida de su única posesión. Durante los siguientes días, una y otra vez, el joven era confrontado con la idea de que sin la vaca aquella familia seguramente moriría de hambre. Un año más tarde, los 2 hombres decidieron regresar nuevamente a aquellos senderos a ver qué suerte había corrido aquella familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en su lugar encontraron una casa grande. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar, y ahora una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado de aquel lugar y había construido una mejor vivienda. ¿A dónde habrán ido a parar aquel hombre y sus hijos y toda su familia? ¿Qué habría sucedido con todos ellos? Todo esto pasaba por la mente del joven discípulo mientras que vacilante se debatía entre tocar la puerta y conocer la suerte de los antiguos habitantes o continuar el viaje y evitar confirmar sus peores sospechas. ¿Cuál sería su sorpresa
cuando del interior de aquella casa salió el hombre que un año antes habitaba la vivienda. ¿Cómo es posible?, preguntó el joven. Hace un año, en nuestro breve paso por aquí, fuimos testigos de la profunda pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este año para que todo esto cambiara? Ignorante del hecho de que el discípulo y el maestro habían sido los causantes de la muerte de su vaca, el hombre relató cómo el mismo día de su partida algún maleante envidioso de su vaca había degollado al animal. El hombre continuó relatándole a los dos viajeros cómo su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido de desesperación y de angustia. Por mucho tiempo la vaca había sido su única fuente de sustento. El poseer la vaca les había generado el respeto de sus menos afortunados vecinos, quienes envidiaban no contar con tan preciado bien como la vaca. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, decidimos que a menos que hiciéramos algo, muy probablemente nuestra propia supervivencia estaría en peligro. Así que decidimos limpiar algo del terreno de la parte de atrás de la casucha, conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres con lo que pudiésemos alimentarnos. Después de algún tiempo, comenzamos a vender algunos de los vegetales que nos sobraban y con ese dinero compramos más semilla y comenzamos a vender nuestros vegetales en el puesto de mercado aquí adelante. Así pudimos tener dinero suficiente para comprarles, continuó diciendo, mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. El maestro, quien había permanecido en silencio, prestando atención al fascinante relato de aquel hombre, llamó al joven a un lado y en voz bajita le preguntó: ¿tú crees que si esta familia aún tuviese la vaca, estaría hoy donde se encuentra ahora? El cuento es del doctor Camilo Cruz, un cuento genial. El conflicto contigo mismo es para dejar un ámbito de confort y de mínimo esfuerzo, comprometerte con tu voz interna, con los que sabes que debes hacer, entendiendo que algún día tu pasividad será muy costosa, pero tal vez sea ya muy tarde. No olvides la frase del maestro Tony Robbins: siempre hay una forma de darle la vuelta a las cosas si me comprometo. Muy bien, con esto terminamos esta lección. Pregúntate esto que nos dice Tony Robbins: ¿qué pasaría si pudiéramos arriesgarnos un poco más e ir más allá de nuestro ámbito de confort? Muchas gracias por sus comentarios. Los leemos todos. Si tienes alguna duda adicional, no olvides que te podemos responder en contacto@mabrino.com y estamos para servirte. Muchas gracias. Vamos a la siguiente lección. Muchas gracias.